¿Listo? Sí, listo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Estamos ahora en el Seminario Departamental de Computación, del Departamento de Computación. Es un gusto para mí poder presentar al doctor Octavio Gutiérrez García, que nos presenta patrones de diseño de software y aprendizaje de máquina para computación afectiva, y una semblanza breve de los varios méritos de Octavio. Es el director de la Maestría en Ciencias en Computación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el muy bien conocido y reconocido ITAM. Es doctor en Ingeniería Eléctrica por el CINVESTAB y doctor en Informática por el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia, estos doctorados dobles. Ha colaborado con el ITAM como profesor investigador del Departamento Académico de Computación desde el 2012. Estuvo de investigador postdoctoral en el Gwangju Institute of Science and Technology en Corea del Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de más de 40 artículos científicos. Fue editor invitado de una edición especial sobre aplicaciones de Big Data del International Journal of Web Services Research y ha sido copresidente del Comité de Sesión Satélite del IEEE Big Data Congress en la Ciudad de México, copresidente de la sección de trabajos en marcha, en curso, y copresidente de la sección de aplicaciones de la IEEE International Conference on Service Computing. Y también es editor asociado de Cognitive Computation and Systems. Y sus intereses de investigación incluyen inteligencia computacional, sistemas distribuidos y computación afectiva. Pues realmente es un honor, es un placer tener a un egresado CINVESTAB como ponente el día de hoy en nuestro seminario. Adelante, Octavio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matías, por esta presentación. El honor es verdaderamente todo mío. Justo estábamos platicando al inicio de esta sesión de todo lo que influyó el CINVESTAB en mi formación. Realmente tengo un antes y un después, y es una institución que realmente aprecio mucho, y el haber recibido esta invitación es verdaderamente un honor para mí y un gusto poder platicar aquí con ustedes con respecto a la investigación que he estado realizando recientemente. De hecho, quisiera proponerles que en el momento que ustedes sientan alguna duda, comentario, o quieren hacer alguna sugerencia, pues en ese momento activen su micrófono y con todo gusto platicamos. Y de hecho se presta mucho para este tipo de pláticas, porque vamos a platicar sobre dos temas, todos en el contexto de cómputo afectivo. Uno es la parte de aprendizaje de máquina y otro es la parte de patrones de diseño de software. Entonces, se presta así como muy particular para decir parte 1, y aquí cerramos, hacemos algunas preguntas al final de esta sesión. Y la parte 2, que tiene que ver con aprendizaje de máquina, también se presta ya muy bonito. Cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Entonces, permítame arrancar. Creo que ya todo el mundo podría estar viendo mi pantalla. Y realmente quisiera arrancar dando algunas definiciones con respecto a qué es cómputo afectivo y sobre todo en qué partes de cómputo afectivo yo he estado trabajando o hemos estado trabajando. De hecho, muchas veces en la mayoría de la plática voy a hablar en plural, y es a raíz de que no solo voy a presentar trabajo mío, ¿no?, sino también trabajo de estudiantes, trabajo de colegas, que son los resultados que voy a estar mostrando, ¿no? Por la parte de diseño de software, tiene un componente muy fuerte de la ingeniería de software, obviamente, y esto de repente pareciera como disasociado enteramente de cómputo afectivo. Sin embargo no lo está, y al no estarlo, o al parecer más bien que está disasociado, también da una pauta de por qué son tan importantes dentro del cómputo afectivo. Ahora, estos mecanismos que hoy en día se están utilizando prácticamente en todo, de aprendizaje de máquina, de ciencia de datos, estos tienen aplicaciones en un montonal de áreas, y al ser cómputo afectivo un área transversal,
tiene directas aplicaciones tanto para la detección o reconocimiento de emociones, como para también la generación de emociones, ¿no? Que son la generación artificial, me refiero, la generación artificial de emociones dentro de algún software, ¿no? Que son parte de los temas de los que les voy a estar platicando. Entonces, primero, ¿qué tiene que ver con cómputo afectivo? ¿Qué consiste eso, no? De repente nos puede sonar algo así como muy lejano, o como demasiado ciencia ficción, y en realidad no, ya hay muchos resultados muy sólidos, aunque hay otras áreas que no están tan explotadas. Y pues básicamente todo lo que tenga que ver con emociones y la interacción del humano con algún dispositivo computacional entra dentro de cómputo afectivo, ¿no? En particular hay tres áreas donde se enfoca demasiado, que es una, reconocer las emociones, ya sea por el tono de voz. Ahorita mi tono de voz implica que estoy feliz o que estoy serio, o que estoy sorprendido desde el simple tono de voz. Entonces ahí podemos ver un ejemplo ya de un área que tiene una directa intersección con procesamiento de señales. También nosotros podemos simular estas emociones en entidades artificiales. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, con los asistentes virtuales, ¿no? Ahorita Alexa, por ejemplo, que es uno de los asistentes de Amazon, no tiene ninguna modalidad para detectar si tú estás emitiendo alguna orden o instrucción con cierto desenfado, o si estás frustrado, a lo mejor porque no te está entendiendo las instrucciones que tú estás emitiendo. Y si tuviera este módulo para determinar cómo te encuentras, podría potencialmente darte un mejor servicio, ¿no? En particular hasta con la música que podría ponerte, o con el tipo de respuestas que podría dar, ¿no? Y esa es la parte que viene aquí de la interpretación, ¿no? O sea, ok, estoy determinando, reconociendo que ciertos usuarios se encuentran con ciertas emociones, y cómo yo voy a responder a esas emociones de forma que pueda cumplir mejor el objetivo del componente de software con el que estoy trabajando, ¿no? En este caso, pues dar una mejor atención al usuario, en el caso de los asistentes eh, autónomos virtuales, que hoy en día tienen un mercado gigantesco del orden de los billones, realmente. Eh, ok, otras áreas que interseccionan con cómputo afectivo son psicología. En realidad aquí es algo extremadamente estudiado, y aún queda muchísimo por estudiar. Se conoce muy poco de los procesos emocionales del humano a un nivel cognitivo, y somos bastante caóticos al respecto. Hay un montonal de teorías pero hasta ahí han quedado la mayoría teorías y algunos experimentos de campo que se han realizado con grupos de personas muy controlados, que han sustentado hasta cierto punto esta psicología de cómo nuestro proceso emocional se lleva a cabo, ¿no? Otra de las áreas es la creación de modelos computacionales de las emociones. De hecho, esta parte es súper importante porque eh, les voy a platicar hoy en día de esto, ¿no? Estos son modelos generadores de emociones, ¿no? Que imitan las emociones de un humano, y que potencialmente se podrían integrar en entidades artificiales, por ejemplo, en los videojuegos, por ejemplo, en los, en los chatbots que están hoy en día muy populares, atendiendo a clientes de una forma automatizada en los servicios web. Entonces, estos modelos computacionales permitirían que estos componentes se comportaran de una forma más natural, como se comportaría un humano, que es una de las grandes las grandes desventajas que se tienen con todos aquellos software desarrollados que tienen una afectación directa, un contacto directo con el usuario final. Hay otros modelos en los que se han enfocado en ver cómo, perdón, en ver cómo ciertos modelos de toma de decisiones son influenciados por ciertas emociones, ¿no? Obviamente todo esto tiene una replicación de cómo el humano piensa, ¿no? Entonces parece, bueno, de hecho no parece, es súper ambicioso, ¿no? De entrada, modelos para la toma de decisiones, pues tienen muchísimo por avanzar,
Y si mezclamos esto con las emociones, pues ya se imaginarán el campo tan abierto que tenemos por ahí. Hay otros que son mucho más aterrizados, por ejemplo, los modelos predictivos de cómo, de qué tipo de emoción podrías llegar a tener dado una serie de eventos. Estos se han llevado a cabo utilizando información de métricas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, la respuesta galvánica con algún smartwatch, si te sirve o no para determinar si el usuario está en una situación de estrés o estará en una situación de estrés. Entonces, esa área yo creo que ha trasladado muchísimas aplicaciones de los modelos predictivos que ya se tenían en otros dominios y pues realmente han explotado y hay muy, muy buenos resultados con respecto a esa parte, ¿no? La otra es la generación de las conductas. Esta generación, no solo me refiero ¿sabes qué? Poner un monito ahí directamente riéndose o triste, sino hasta cambiar la forma, ¿no? Tienes un audio y quieres que ese audio suene triste, ¿no? Eso no es para nada trivial, ¿no? Tienes un software que está generando texto, pero quieres que ese texto tenga una cierta connotación emocional, ¿no? Es un texto de júbilo, es un texto formal. Entonces, toda esta parte también está poco explotada y también es un área de oportunidad donde se está trabajando. Hay otras donde nos perfilan emocionalmente, directamente por los mismos datos que nosotros podemos generar, inclusive por la forma en que nosotros interactuamos en las redes sociales, por la forma en que nosotros jugamos en algunos videojuegos, nosotros podríamos ser susceptibles a un cierto de perfilamiento y en función de este perfil podrían inclusive hasta pues sugerirnos películas que ver, sugerirnos canciones, sugerirnos compras y todas estas cosas que ya nos empiezan a asustar, todo lo que conocen de nosotros a raíz de los datos, ¿no? Y la otra cuestión en la que quisiera hacer enfoque es que al ser un área relativamente nueva, todavía esta parte de los estándares está relativamente abierta, ¿no? Esto todavía se está trabajando bastante, de hecho, ahí es donde entran precisamente los patrones de software. Hay una diversidad de modelos cognitivos, hay una diversidad de modelos emocionales, computacionales, y pues esta gran diversidad de modelos sustentados por diferentes teorías, pues difícilmente pueden integrarse el uno con el otro. Y ahí es donde entran los patrones de diseño de software, ahí es donde entran los estándares, ¿no? Ok, entonces, como les comentaba, este es trabajo que he realizado en conjunto con varios colegas, en particular del Instituto Tecnológico de Sonora, y tengo que y debo y me encanta darles todo el crédito que tienen porque realmente son unas personas muy, muy, muy inteligentes, ¿no? Y a continuación les voy a platicar específicamente de los patrones de diseño de software. Estos resultados que presentaré y estos modelos vienen o están publicados ya en detalle en esas dos referencias así súper pequeñitas, espero por ahí las puedan acercarse a ver. Si no, pues más o menos por aquí les voy a platicar exactamente de qué consiste, ¿no? Y estamos en la intersección nosotros de estos modelos computacionales de emociones, que recuerden, el objetivo principal de ellos es imitar las emociones humanas. Ese es el objetivo principal. Hay diferentes sustentos, ¿no? Obviamente esto suena muy, muy, muy ambicioso. Lo es. De hecho, mucho de lo que voy a presentar aquí tiene resultados muy acotados y son en su mayoría trabajo en progreso, ¿no? De cosas que hemos ido madurando poco a poco. Esta intersección de los modelos computacionales, en particular con las arquitecturas cognitivas de los agentes, que igual hay una gran variedad, ahorita les presentaré dos, y no tanto para meternos en el enfoque de describirlas cada una de ellas, sino simplemente para marcar diferencias muy rápidas, ¿no? Como tenemos dos arquitecturas muy importantes ambas, de hecho que han venido desarrollándose desde los últimos 20 años, enfocadas, una desde un componente neurofisiológico y otra que tiene un componente más de lógica tradicional. Inclusive hay algunas otras arquitecturas, muy conocida
BDI en su versión emociones BDIE, de Belief, Desire, Intentions, que son o surgieron del área de la computación, ¿no? Entonces, todas estas arquitecturas, pues, están ahí y cada una de ellas son muy diferentes e inclusive pareciera que no se pueden ni siquiera integrar entre ellas mismas. Y cuando mezclamos estos modelos de emociones que tienen que trabajar con ellas, porque un modelo de emociones, un modelo computacional de emociones, es un componente que se integra a estas arquitecturas cognitivas para influenciar la toma de decisiones, para poder percibir mejor los eventos que están en el exterior, dependiendo del contexto donde se encuentre la entidad artificial que tenga este modelo computacional. Entonces, pues a raíz de que no se hablan estos componentes, llegan los patrones de diseño de software, ¿no? Sirven como una amalgama, una estructura para que nosotros podamos tener esta gran diversidad de arquitecturas cognitivas y esta gran diversidad de modelos computacionales emocionales y que puedan interactuar, ¿no? Que no tengamos que reinventar la rueda cada vez que necesitemos de mover alguna caja con algunas llantitas, ¿no? Entonces, una definición formal de qué es un patrón de diseño realmente es algo bastante sencillo, es simplemente algo ya caracterizado que te permite estructurar el esqueleto de nuestro software y mostrar también las interrelaciones que se tienen dentro de los componentes, ¿no? ¿A qué me refiero por interrelaciones? Aquí, como les comentaba, tenemos un componente especializado para el manejo de emociones, podríamos tener un componente especializado para la percepción de la gente, podríamos tener un componente especializado para la generación de conducta del componente, de la gente, otro componente especializado para la planificación de las acciones. Entonces, cada uno de estos componentes especializados tienen que tener una manera estándar de poderse comunicar, ¿no? De forma de que, yo ya desarrollé algún componente para realizar planificación de acciones en función de lo que estoy percibiendo en el ambiente. Ok, entonces, ¿cómo le hago para efectivamente este componente poderlo trasladar a otra arquitectura cognitiva sin necesidad de tener que reinventar o hacer alguna adaptación muy ad hoc que podría ser propensa a errores o simplemente podría ser poco factible que yo lo realizara, ¿no? Entonces, de ahí viene la parte de utilizar estos patrones de diseño, donde nosotros podamos agarrar nuestros modelos computacionales y no solo verlos como un componente adicional, sino como un subconjunto de componentes adicionales, porque un mismo patrón un mismo modelo de emociones computacional podría tener múltiples componentes, y cada uno de estos componentes también entre sí deben de poder interactuar de una forma transparente, sin tener que cablear todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, no es solo que tengamos la parte cognitiva y la parte emocional, sino que así como puse la parte cognitiva, podría tener muchos elementos y la parte emocional podría tener muchos elementos, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que interactuar entre sí de una forma natural para que pueda seguir avanzando esta área, ¿no? Entonces, de hecho, es parte de la justificación que nosotros estamos teniendo, puesto que hemos escarbado en múltiples frameworks. De hecho, hay solo, creo, 2, 3 que publican el código de los frameworks con los que están trabajando, ya sea de componentes cognitivos con intersección de componentes emocionales. Y realmente cada uno de ellos, si nosotros quisiéramos modificarlo, extenderlo, es un proceso realmente titánico, ¿no? Entonces, nosotros queremos partir de la definición de una arquitectura estándar que permita que múltiples componentes, tanto cognitivos como emocionales, puedan interactuar entre sí, ¿no? Entonces, como les comentaba, simplemente voy a mostrar 2 arquitecturas, sin entrar mucho en detalles, no es el enfoque de la plática. Lo único que quiero mostrar aquí son las grandes diferencias entre las diferentes arquitecturas cognitivas para solidificar esta justificación de que realmente requerimos nosotros los patrones de software, ¿no? Es algo verdaderamente necesario, ¿no? En este caso está esta arquitectura SOAR, que está basada en lógica y de hecho tiene hasta 2 componentes de memoria, ¿no? Tiene su componente de corto plazo y de largo plazo,
inclusive algún componente ahí de aprendizaje por refuerzo. Pues todo esto forma parte de nuestra arquitectura, con vínculos específicos cada uno de ellos. Ok, entonces, ahora la segunda, ¿no? De entrada, hasta nada más por los dibujitos que tenemos, ya lo podemos ver enteramente diferente, ¿no? Y el componente principal de esta arquitectura son estos ganglios basales, que no es otra cosa más que un sustento de una arquitectura cognitiva en función de cómo está organizado nuestro cerebro. Cuestión que no teníamos acá. Acá tenemos un enfoque de lógica simbólica con dos tipos de memoria, y acá tenemos un enfoque de neurociencias, ¿no? Cómo está organizado nuestro cerebro para determinar cómo se perciben, inclusive hasta desde la percepción, cómo se percibe el mundo externo, y eventualmente, pues eso qué implicaciones va a tener cuando nosotros queramos convertir este comportamiento de la gente en algo accionable, ¿no? Entonces, las diferencias son simplemente gigantescas, ¿no? Y si yo quisiera tener un híbrido de una arquitectura cognitiva por alguna razón, de mezclar el ACT con el SOR, realmente sería algo que simplemente no podría, ¿no? Inclusive habiendo algunos de los componentes que podrían reemplazarse. Por ejemplo, tenemos de la percepción aquí, y tenemos un módulo que es visual, ¿no? También verificando o percibiendo el ambiente. ¿Podría tener alguna diferencia con respecto a Sí, efectivamente, podrían tener diferencias. Sin embargo, los dos hacen la función de percepción, ¿no? Entonces, yo quisiera tener esta arquitectura y a lo mejor decir, ok, pues, ¿sabes qué? Tengo mi arquitectura ACT y la voy a combinar con el módulo de percepción que tiene SOR. Y eso debería ser factible, ¿no? Sin embargo, al día de hoy no es tan sencillo, ¿no? Esto requeriría una modificación en particular muy fuerte. Ok, entonces, ya tenemos esas dos arquitecturas, simplemente como ejemplos de cómo podríamos reutilizar efectivamente estos módulos y de las grandes diferencias que tiene cada una de ellas, ¿no? Ahora, pues el hecho de que nosotros tuviéramos aquí nuestros patrones nos va a permitir tanto reutilizar los componentes que de cada una de ellas proveería. También nos permite hacer una actualización adecuada, ¿no? Porque probablemente si nosotros agarramos alguno de esos componentes y lo modificamos, eso tenga algunas connotaciones con los componentes con los que está vinculado, ¿no? Probablemente cambien las interfaces, probablemente cambien alguna de la misma semántica de los métodos que nosotros estamos reimplementando. Entonces, esa parte es muy propensa a errores porque no están aisladas enteramente en términos de componentes, ¿no? Y la otra, pues nosotros queremos integrar también estas arquitecturas con los modelos emocionales computacionales, ¿no? Y algo muy difícil de lograr es intercambio de los datos, ¿no? Porque sí, cuando tú estás pasando de aquí para acá, tú estás pasando una representación del mundo a los siguientes módulos que probablemente la procesarían y tomarían decisiones a partir de ahí. Lo mismo aplica acá, perciben el mundo y a partir de ahí se realiza un análisis que permita el funcionamiento de los demás componentes, ¿no? Sin embargo, estos datos son peculiarmente definidos para cada uno de estos escenarios y eso deshabilita completamente la posibilidad de que yo introduzca un nuevo componente y ese nuevo componente pueda funcionar de una forma transparente o al menos sin realizar tantos componentes, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que motivó que volteáramos a ver los patrones de diseño de software y como les comentaba, pareciera algo que no está enteramente relacionado y de hecho creo que eso de que no está enteramente relacionado es justo el hueco que se tiene, porque esto es trabajo en progreso, ¿no? Justo el hueco que se tiene que tratamos nosotros de llenar, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, nosotros generamos una arquitectura que está compuesta de múltiples patrones. Estos patrones ya son patrones, de hecho, algunos definidos son estándares. No todos los patrones que les voy a presentar aquí son parte de estándares. Sin embargo, estos primeros sí lo son, ¿no? Pues ya están probados en diferentes contextos y ya han dado resultados donde sí efectivamente se muestra una reutilización de los componentes, donde sí efectivamente se muestra una integración de los diferentes componentes a través de utilizar este tipo de
de mecanismos, ¿no? Explicándolo así rápidamente, este adaptador realmente lo que nos está permitiendo a nosotros es tener una interfase entre un nuevo componente un nuevo componente que tiene una interfaz bien definida aquí, definiendo interfaces como digamos, lo podemos ver como un conjunto de variables de entrada a un componente, y a lo mejor la interfaz de salida o la salida de otro componente podría no tener exactamente los mismos valores de entrada, ¿no? Entonces podría no haber un empalme directo. Entonces, la función que tiene el adaptador es simplemente decir, ok, sabes que la salida de este es la entrada de este, y a lo mejor haría falta calcular un nuevo parámetro, pero sería calculado en función del punto con el que te quieres conectar, ¿no? Entonces, dar un mecanismo para que esto pueda suceder sin necesidad de tener que hacer esta programación específica para poder conectar esos dos componentes, sí, se está haciendo específica, pero dentro de un patrón, ¿no? Dentro de una sección que ya inclusive le puedes decir al desarrollador específicamente, aquí está el punto donde tienes que interconectarlo, y que también permitiría tener algo más reutilizable, más legible, ¿no? De que es tan importante muchas veces en el desarrollo de software. Tenemos otros que nos permiten fungir como canales de comunicación, el caso del patrón del mediador. Muchas veces la comunicación que se realiza, y de hecho voy a regresar un poquito por acá, muchas veces la comunicación que se realiza es punto a punto, ¿no? Esto está muy bien, tiene un digamos, overhead muy bajo, ¿no? Porque estás directamente conectando cada uno de los componentes. Sin embargo, para cuestiones de integración, esto no es tan bueno, ¿no? Porque tendrías que conocer específicamente cuáles son los componentes con los que tienes que interactuar. Y muchas veces en las arquitecturas cognitivas y modelos emocionales, la cuestión del overhead de comunicación no es tan relevante. Entonces, en función de esos requerimientos, nosotros estamos proponiendo utilizar este patrón para poder establecer un mecanismo centralizado de comunicación que facilite la interacción entre los múltiples componentes, que en este caso nuestro punto central sería el mediador concreto, y acá serían los componentes con los que se quiere o deseamos interactuar, ¿no? Ahora, la parte de los datos, ¿no? Esto al menos desde la perspectiva de la solicitud del acceso a los datos, ¿no? Ahorita todavía ni siquiera estamos tocando la parte de la semántica, que yo creo que es algo que requiere muchísima atención. Entonces, utilizamos este patrón de datos, que en realidad es el que nos permite hacer ese mapeo, ¿no? Es simplemente decirle, ok, tú eres un agente que tiene diferentes componentes, y estos componentes pueden acceder a los datos que mantienen el contexto del mundo, el contexto de los planes que has ejecutado, y lo único que estamos proponiendo aquí es utilizar este mapeo para que nos permita modificar, nos permita actualizar, borrar los datos y también consultarlos, ¿no? Esa parte también es importante, ¿no? Pero que automáticamente cualquiera de los componentes decía, yo quiero insertar algo, ok, utiliza tu patrón para insertar algo. Yo quiero modificar algo, ok, utiliza tu patrón para actualizarlo. ¿Quieres buscar cierta información? Utiliza la interfase que te provee el Agent Mapper para que puedas consultar esa información, ¿no? Entonces, otra vez aquí volvemos a la parte donde sí, efectivamente, se tiene que hacer un ajuste ad hoc. Sin embargo, se hace dentro del contexto de un patrón, lo cual permite la modificación, una puntualizada, específicamente eso lo tienes que escribir, programar en esa parte, y la otra ya guiada, ¿no? En los diferentes patrones que nosotros estamos proponiendo. Y aquí hay otra cuestión, porque mientras nosotros manejamos la comunicación central con el patrón del mediador, pues también hay algunos patrones, por ejemplo, algunos componentes, perdón, que podrían estar requiriendo, estar sensando, por ejemplo, cómo está cambiando el ambiente. Entonces, al estar sensando cómo está cambiando el ambiente, pues probablemente necesiten que sean notificados de que el ambiente cambió, o simplemente cada número de milisegundos verificar la situación independientemente de si cambia o no cambia. Entonces, para eso,
nosotros estamos proponiendo utilizar el patrón del observador, que no es otra cosa más que un mecanismo de publish subscribe, donde decimos, ¿sabes qué? Me interesa a mí todo lo que tiene que ver con el tema de la mesa, asumiendo que estoy en un ambiente virtual tipo casa. Me interesa saber todo lo que le pasa a la mesa, entonces cualquier evento de este objeto, quiero ser notificado y quiero ser notificado con cierta periodicidad y todo. Entonces, todo eso lo podríamos nosotros definir con este modelo de suscripción-publicación que es ampliamente utilizado dentro de los sistemas distribuidos y también nos permite a nosotros tener una secuencia de objetos que son sujetos a ser observados, ¿no? Para que los consumidores de esos eventos se puedan registrar a ese evento, ¿no? Y bueno, finalmente esta es una integración de los diferentes modelos o patrones que justo les estaba comentando. Pero además de la integración, digo, porque cada uno tiene sus diferentes características, ¿no? Además de la integración, aquí quisiera marcar como los diferentes módulos donde nos estamos nosotros desplegando aquí, ¿no? Esta parte que está acá son los módulos cognitivos, ¿no? Y esta parte que está acá son los módulos emocionales, ¿no? Emocionales. En realidad, estos con estos no es que estén enteramente separados, ¿no? En realidad también podríamos tener acá nosotros modelos emocionales y acá también modelos cognitivos, ¿no? Nada más por la simple despliegue ahorita de esta imagen. Pero, sin embargo, los podríamos tener mezclados realmente. De hecho, muchas de las necesidades que nosotros tenemos para los cognitivos son exactamente similares a las necesidades que tenemos para las emocionales. Y lo otro, también estos componentes cognitivos de una arquitectura dada se tienen que comunicar entre sí, ¿no? Entonces, utilizan igual los mismos, el mismo core de comunicación, el mismo core de modelo de publicación, suscripción a los eventos. Y igual estos, ¿no? Nuestros componentes emocionales podrían también interactuar entre ellos, ¿no? Entonces, una arquitectura así no solo nos permite la integración entre una arquitectura cognitiva con un modelo emocional, sino entre los componentes de la arquitectura cognitiva y entre los componentes del modelo computacional de emociones, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener este tipo de arquitectura. Y la otra, también a nosotros, que es parte de las contribuciones que estamos promoviendo, es que nos permite catalogar cuáles deberían ser los diferentes elementos, ¿no? Al menos esta es una base para decir, ok, podrías llegar a tener estos tipos de componentes dentro de una arquitectura cognitiva, entonces a la vez funciona también como un catálogo, como una ontología de qué debe de tener una arquitectura cognitiva y cuáles de esos componentes podrían ser implementados o con cuáles componentes podrían interactuar, ¿no? Y de hecho le pusimos ese nombre ahí que nos pareció como muy ad hoc, ¿no? Como modelo emocional arquitectónico, ¿no? Si lo pudiéramos traducir directamente. Y al respecto, este resultado es trabajo en progreso, ¿no? Hasta aquí nosotros tenemos esta parte de la justificación de la creación de una arquitectura emocional, de cuáles son los patrones adecuados que nos permitan hacer este reuso de los diferentes componentes con los que se van desarrollando. Y aquí este es nuestro primer intento de implementar efectivamente estos patrones y generarlos a través de un motor de visualización en 3D, en particular desarrollado con Unity, que es un motor de videojuegos bastante popular, y utilizando Jade como parte de la base de comunicación de los agentes con sus diferentes conductas que se podrían definir. Y para el modelo de publicación-suscripción, utilizar, bueno, aquí estamos utilizando ActiveMQ, pero realmente podría ser cualquiera de estos modelos que hay muchísimos. Y ya tenemos alguna implementación parcial donde se van agregando diferentes agentes, que se vaya agregando el agente genera diferentes colas de mensajes para que se puedan interactuar entre ellos. Eso tiene que ir mapeado a patrones de conducta de los agentes para que puedan percibir precisamente todo el ambiente y toda la parte de procesamiento de
de planeación, de toma de decisiones se realice dentro de las conductas de los agentes. Hay un proceso de retroalimentación de uno al otro y este es nuestro primer enfoque para poder efectivamente llevar a realidad esta parte del desarrollo de patrones utilizando algo que podría ser una herramienta también como para cama de pruebas para diferentes investigadores del área, ¿no? Y esto es parte ya de una plataforma que tenemos en desarrollo, ¿no? Aún no está completa, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Es algo importante para nosotros. Creo que por ahí es un camino muy productivo que eventualmente llegaremos ahí a resultados sólidos. ¿Qué cosas mencioné que inclusive forma parte de nuestro trabajo futuro inmediato? Es el desarrollo de ontologías, de particular patrones, ¿no? Aprovechar la parte de los patrones para poder tener una interactividad realmente funcional, ¿no? Porque, pues sí, tú puedes comunicar un componente con otro componente, pero la semántica del paso de mensajes varía o podría variar dentro de cada uno de estos componentes. Pues si no damos nosotros alguna herramienta para que efectivamente se pudiera mantener esta interoperabilidad semántica, simplemente sería volver exactamente a lo que teníamos, donde los componentes no pueden comunicarse entre sí, ¿no? Por más de que tú le des un mecanismo por el cual se puedan llevar a cabo este tipo de comunicaciones o integración, ¿no? Y la otra que es súper importante y que todavía no nos metemos, pero para allá vamos, es la parte de la evaluación, porque nosotros estamos proponiendo aquí una arquitectura, unos patrones, pero obviamente una parte muy importante de la investigación es validar que efectivamente este patrón arquitectónico sí es el adecuado, si es completo, sí provee algún tipo de métricas, ¿no? De ayuda a desarrollar o ayuda a la integración de diferentes componentes. Entonces, al menos tendríamos que tener ahí un caso de estudio. Ya estamos viendo algunas opciones para aportar diferentes arquitecturas cognitivas dentro utilizando estos patrones y potencialmente o eventualmente mezclarlos inclusive ya con este framework visual que también estamos trabajando, de forma de que sí, efectivamente podamos al menos tener un caso de estudio donde hicimos una integración, donde podamos tener unas lecciones aprendidas de qué sí fue fácil, qué no fue fácil, cómo definimos. Espero ya para entonces tener ahí también unos patrones de diseño de las ontologías, cómo definimos las ontologías, cuáles fueron los pasos que seguimos, de forma, yo creo que este ejercicio nos va a dar muchísima luz con respecto a cuál sería el camino a seguir. Y también hemos pensado en algunas, digo hemos pensado porque todo esto lo hemos platicado, no ha sido, todavía tenemos hemos tomado una decisión con respecto de involucrar inclusive la parte de algunos usuarios, ¿no? De las herramientas, pero aquí habría que ver, ¿no? Cómo capacitas a estos usuarios, porque lo ideal sería agarrar personas que han estado trabajando con arquitecturas cognitivas y con modelos computacionales emocionales y siendo realistas, esto realmente es muy difícil, puesto que pues, la comunidad es muy reducida. Entonces, estamos planeando algún mecanismo de capacitación de personas, digamos, la capacitación tradicional, y posterior a eso, proveerlos con la capacitación del uso de patrones de diseño y verificar cuál de ellos logra resolver o plantear algunos escenarios muy simples para ver si sí aporta, no aporta y qué puntos debemos de mejorar, ¿no? de nuestro enfoque. Todo eso está abierto, todavía no lo definimos. Igual yo creo que eso podría resultar muy interesante, inclusive hasta para definir algunas métricas de evaluación de la efectividad o eficiencia del desarrollo de software utilizando patrones de diseño, ¿no? Entonces, con eso quisiera terminar esta primera parte que les comentaba, que son al menos dos temas globales de los que les voy a platicar. Entonces, no sé si alguien tenga aquí alguna duda, comentario, pregunta, observación, sugerencia, que realmente cualquiera de ellas es súper bienvenida y con gusto trataré de responderla, y si es sugerencia, de escucharla, ¿no? Estamos aquí también para compartir, es parte de los objetivos.
que siempre buscamos, ¿no? Recibir esta retroalimentación que nos haga ser mejores. Gracias, Octavio, de esta parte. No sé si hubiera alguna observación, alguna pregunta sobre esta parte, primera parte. En lo que alguien se anima, si es el caso, a mí me gustaría preguntarte, digamos, si ya tienes identificado algún dominio específico sobre el cual esta parte de componentes de software en una arquitectura emocional, que lo estés tú utilizando, digamos, y en ese sentido, ¿en quién ves a un usuario, digamos, quizá ya con algún problema específico, si es el caso, o todavía estás en ese proceso de identificar un dominio de aplicación específico y un usuario un poco más específico? Sí, en eso estamos. La parte del usuario es la comunidad científica de arquitecturas cognitivas, intersección, creación de modelos emocionales computacionales. Ese es nuestro usuario. Con respecto al contexto específico, aquí hemos volteado a ver, sobre todo porque estamos planteando cómo sería efectivamente un experimento, una evaluación, ¿no? ¿Qué le pondrías a hacer a un usuario de manera de que lo haga sin patrones de diseño y con patrones de diseño, ¿no? Para poder hacer esta comparativa. Y hemos volteado este ejemplo típico de presa depredador, ¿no? Que tienes ahí al menos dos agentes que podrían expresar algún tipo de comportamiento diferente, pero tampoco tan complejo, ¿no? Que sí efectivamente nos permita pues, reducir el número de grados de libertad para poder tratar de acotar un poquito las conclusiones que podremos obtener, ¿no? Estas son las dos partes que hemos pensado. De hecho, la implementación que está la partecita por acá, a ver si se alcanza a ver. Sí, parte, de hecho no veo aquí, no, si se alcanza a ver un poquito, esta oveja que está por aquí y este lobito que está por acá, esos son nuestros primeros intentos de generar escenarios. De hecho, parte de esto es que la herramienta sea como muy útil, muy fácil de generar estos ambientes. Entonces, ya lo estamos pensando ahí. Tenemos unos escenarios donde jalamos un lobo, el lobo tiene comportamiento y tiene un comportamiento con respecto a las ovejas, pues busca las ovejas. Entonces, ese pensamos nosotros que podría ser el escenario específico, ¿no? Puesto que al estar enfocados a un área y no a una aplicación en particular, sí ha sido un reto, ¿no? Entonces, estos modelos de presa depredador se utilizan muchísimo en muchos contextos y de ahí parte que sea como el escenario que podríamos nosotros, o creemos que podría servir como base, por ser simple, pero no trivial y que se podría prestar algún cierto tipo de profundidad si el usuario sí lo deseara, ¿no? Mira, aquí hay, Octavio, gracias. Hay dos comentarios en el chat. Uno es del doctor Luis Gerardo de la Fraga, del Departamento de Computación, que dice, la pregunta es, ¿qué han arrojado tus resultados preliminares? Esa es la pregunta. Sí, no tenemos resultados experimentales, ¿no? Ahorita lo que estamos, de hecho, la parte de los dos artículos donde estamos publicando estos resultados, los resultados en la arquitectura, de hecho, estamos súper conscientes de que debemos de tener algunos resultados experimentales, ¿no? Ahorita hemos detectado esta necesidad, de hecho, hasta cierto, me da mucho gusto ver que, por decir, los artículos los acabamos de publicar hace poquito, unos 8 o 6 meses, y por ahí ya en su conjunto tienen como 7 o 8 citas. Entonces, digo, mis artículos no son extremadamente citados y el hecho de ver que en algunos meses ya tengan 7 citas, 8 citas, habla como que la comunidad sí efectivamente está volteando a ver, oye, sí se necesita, ¿no?
y para allá vamos. Creo que nada más el aspecto de la pura evaluación, independientemente de los patrones de diseño que estamos utilizando, inclusive creo yo que podría dar para tal vez aportar un poquito en la evaluación experimental de enfoques de patrones de diseño, ¿no? Creo por allá. Entonces, realmente resultados que nosotros que pueda yo presentar en numéricos o no, realmente es la presentación de la propuesta en este punto, ¿no? Realmente es un trabajo muy en progreso con el que estamos trabajando. Bien, mira, gracias Octavio. Hay un comentario de José Mario Valenzuela. Dice, muy interesante, me gustaría comentarte si no les podría ser conveniente combinar un patrón, unidad de trabajo en tu Data Manager para tener múltiples mediadores y hacer un poco más polimórfica esa parte. Así tendrías múltiples mediadores y tu Data Manager fungiendo como unidad de trabajo quedaría conociendo todos los contratos de tus mediadores. Gracias, muy interesante. Ese es el comentario. Sí, Sí, adelante, Octavio. muchas gracias. Casi le estoy tomando screenshot aquí. Una muy buena sugerencia. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Esa parte de los datos nos hemos metido muchísimo nosotros. A raíz de que estamos también esperando para entrar a la parte semántica, ¿no? Creo que la parte semántica va a afectar efectivamente la estructura de los datos, cómo lo manejemos nosotros. Y sí, ese Data Manager sí podría quedar mucho más robusto. Y creo que esa observación es buenísima y definitiva la voy a compartir con mis colegas y la discutiremos. Muchas gracias. Bueno, Octavio, si gustas, bueno, el doctor Luis Gerardo de la Fraga agradece el comentario, dice que le parece muy interesante y pues si quieres vamos a seguir con la segunda parte de tu conferencia, por favor. Okay. Muchas gracias. Como les comentaba, parte de lo que hemos estado trabajando aquí, una es la definición de los estándares, otra hemos estado trabajando en el reconocimiento de las emociones y la otra que estamos trabajando es en la generación de las emociones. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, esta parte de aprendizaje de máquina tiene en realidad dos vertientes, ¿no? O dos subclases. En la primera, de hecho, voy a ir mencionando a los participantes, a mis demás colegas. Primer autor, Martín Salido, que bueno, fue estudiante de maestría que ahorita está aplicando para su doctorado, y mi colega Luis Rodríguez, ¿no? Entonces, aquí, esta parte de reconocer las emociones, hay muchísimos enfoques que están trabajando con reconocimiento de emociones facial, ¿no? Ahorita con el webcam y automáticamente podría estar checando la posición de mis cejas, las muecas que estoy haciendo. Entonces, esa es una parte que creemos nosotros está muy explotada. Y lo que nosotros estamos proponiendo en este artículo es determinarla a través de un contexto de la situación, ¿no? Por decir, ¿con quién estás? ¿No? ¿Qué tipo de actividad estás haciendo? ¿Qué parte qué parte del día es? ¿Estás en la mañana? ¿Estás en la tarde? ¿Estás en la noche? ¿Cuál es la temática de las pláticas que estás teniendo? Entonces, ese tipo de contexto es el que nosotros estamos volteando a ver. Obviamente, cuando estamos trabajando con aprendizaje de máquina, lo primerito que volteamos a ver o que necesitamos son los datos, ¿no? Ay, sí, muy padre, ¿no? Pero, ¿y los datos? Una opción es generarlos sintéticamente, pero la generación sintética pues, no deja de ser sintético, ¿no? Entonces, en este trabajo hicimos un esfuerzo de recolección de datos, desarrollamos una aplicación móvil donde los usuarios podrían capturar la información, ¿no? Obviamente aquí hay muchas limitantes, ¿no? Con respecto a la recolección de los datos porque no fue automatizada, ¿no? A lo mejor, de hecho sí se recolectó, ¿no? Datos de dónde estuvieron los usuarios, pues es una aplicación móvil que instalaron en su celular. Sin embargo, se tienen las coordenadas del GPS, sin embargo, pues no sabemos que efectivamente donde estaba el usuario era su casa o la casa de un familiar o la escuela, que sí pudimos, bueno, eran estudiantes de una misma institución, la compañía con quién se encontraban, a lo mejor podríamos detectarlo de una forma
con análisis de procesamiento de señales, ¿no? Hubiésemos requerido datos de recolectar información. Entonces, lo que hicimos para efectivamente probar esta factibilidad de poder reconocer cuál es la emoción que estaba teniendo una cierta persona, lo hicimos manual en este punto, ¿no? Y creo que los resultados sí sustentan el hecho de que es factible reconocer emociones a partir de qué actividad están haciendo, la sensación del clima que podrían tener, si tienen alguna molestia, dónde se encuentran y la compañía, ¿no? Que esos son nuestros criterios, los criterios más importantes. ¿Cómo llegamos a estos datos? Hicimos algunas pruebas con los usuarios, algunos entrevistas en corto, donde les preguntamos, tú dime cuáles son qué crees que afecte tu estado emocional, y bueno, nos dieron algunas respuestas. Y lo otro que está sustentado también en diferentes estudios que ya probaron que efectivamente la compañía afecta la emoción, o el tipo de actividad que estás realizando también afecta a tus emociones. Entonces, a partir de ahí quedamos con este tipo de actividades y recolectamos mucha información, y yo creo que al final, bueno, más bien variedad de información, ¿no? Categorías, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ubicación acabamos con 4, 8, 12, ¿no? Ubicaciones que nos estuvieron mencionando, y está la típica del otro, ¿no? Sin embargo, después de hacer una recolección de los datos, tuvimos que simplemente hacer subcategorizaciones, ¿no? Para poder aumentar la capacidad informativa de cada uno de estos features. Y la otra cuestión es que nomás tuvimos 32 participantes, ¿no? Que también es algo a notar. Es realmente, ¿no? Todos estos estudios que involucran usuarios es realmente difícil convencerlos, y también que generen datos de calidad, ¿no? Porque había aquí un contexto ok, aquí tienes tu aplicación, tú tienes que capturar manualmente tu estado emocional, y las instrucciones fue en algún momento que tú sientas un cambio emocional, por la razón que sea, y independientemente de la emoción que sea, por favor captura esto, ¿no? Y los usuarios, había algunos que nos generaban muchos registros, había algunos otros que nos generaban pocos registros. Los registros que nos generaban podrían ser consistentes o inconsistentes. Pues, bueno, lo típico, ¿no? Tuvimos que hacer un barrido de los datos, cuáles datos eran confiables, cuáles datos no eran confiables. Entonces, al final de eso, terminamos con datos de 32 participantes. Estuvieron recolectando información durante 2 semanas. Tuvimos estos 1,262 registros. Como podrán ver, todos los datos son categóricos. Entonces, también era un poquito parte del reto. Y las emociones con las que nos enfocamos fueron estas. Hay otros conjuntos o subcategorías de emociones. Entonces, aquí también es algo importante a notar, qué tipo de clases o cuántas clases tuvimos. Y aquí les platico un poquito de la estructura de los datos. Como les comentaba, por decir en la ubicación, aquí acabamos con 3, ¿no? Estabas en la universidad, estabas en casa u otro, ¿no? Porque realmente el otro, había una gran diversidad de datos que nos proveían los usuarios. Entonces, aquí ya estamos haciendo nosotros algún tipo de prefiltrado para tener mayor capacidad de decisión y quitar un potencial ruido, ¿no? De hecho, algo aquí característico, si quisiera remarcar esto de negativo y positivo, con respecto a las emociones que había dicho yo acá, ¿no? Feliz, triste, enojado. Bueno, aquí inclusive hasta este de upset y angry podría ser un poco difícil de traducir la diferencia, ¿no? Pero más o menos ahí vinculados. Entonces, era muy difícil, o más bien nos dimos cuenta de que no podíamos hacer una clasificación tan de bajo nivel granular, ¿no? En función de los datos que nosotros teníamos, ¿no? Que tampoco eran muchos, eran muy limitados, ¿no? Entonces, acabamos haciendo algunos agrupamientos dentro de estas emociones, y simplemente las clasificamos como negativas y positivas. Y pues pudimos ver ahí que la distribución de las clases tampoco era tan diversa para cada uno de los, perdón, no estaba desbalanceada para cada una de las categorías. Entonces eso también nos ayudó un poquito a poder generar nuestros modelos sin tener que meter alguna técnica que estuviera consciente de algún tipo de desbalanceo de clase o algo por el estilo, ¿no?
Y como el objetivo aquí era mostrar la factibilidad, simplemente volteamos y agarramos 4 de los modelos de aprendizaje de máquina supervisado más comunes, ¿no? Los modelos bayesianos, una regresión logística, el random forest y una red neuronal. Y lo único que buscábamos era, ok, pues independientemente del modelo que esté seleccionando, se puede o no se puede, ¿no? No vaya a ser que de repente por la capacidad que podrían tener algún cierto tipo de red neuronal, pues eso hubiese facilitado su buen desempeño o algo por el estilo. Y pues, podemos rápidamente aquí ver que sí tuvieron algún comportamiento más o menos similar. Ahora sí que arribita del 50% es un poquito de información todavía. Como en las clases no hay un desbalanceo en las clases, entonces simplemente opté, obviamente están toda ahí toda la información a detalle en varias métricas que son muy utilizadas para modelos de aprendizaje de máquina está en el artículo. Aquí simplemente por simplicidad puse el porcentaje de distancias clasificadas correctamente, ¿no? Y sí, ahí estamos arriba de 60, inclusive este peculiar que está por acá, muy bueno, ¿no? Y en particular, ¿qué significan estas series, no? Estábamos buscando nosotros algún modelo general primero, eso fue lo que nos enfocamos. El modelo general es este azulito que está por acá, lo voy a marcar aquí como está un poquito por acá. Este modelo general es el que se construyó con los datos de todos los usuarios, ¿no? Quisiéramos un modelo donde simplemente alguien nos pasara un contexto y en función de ese contexto decir, vas a estar feliz, vas a estar triste, ¿no? Pero bueno, obviamente de entrada, el simple hecho de decirlo suena así como, es demasiado, ¿no? Es demasiado ambicioso. Y sí, efectivamente vimos que los resultados no eran tan buenos y generamos modelos a partir de ahí. Estuvimos buscando algunas segmentaciones de los datos y generamos algunos modelos para diferentes géneros. Y sí, pudimos ver ahí, al menos a partir de los datos que teníamos, que es realmente una muestra bastante pequeña, pudimos ver que en algunos casos, para algún género en particular, sí mejoraban un poquito los resultados, ¿no? Y este que está por acá, que obviamente se ve muy bueno, ¿no? Dice, no, es ese, no volteen a ver los demás. Este está hasta cierto punto limitado porque tenemos datos de un solo usuario en particular. Había 3 usuarios que nos dieron muchos registros, ¿no? Entonces tuvimos más registros de esas personas, entonces tuvimos oportunidad nosotros de caracterizar mejor a ese usuario. Entonces, este modelo del usuario realmente presentaba resultados superiores a los otros, ¿no? Por la cantidad de datos que teníamos de él. Entonces, también eso nos da un poquito ahí la esperanza de que recolectando una mayor cantidad de datos podríamos aumentar estos valores. Y lo otro también nos indica que tener modelos particularizados para cada usuario es el camino a seguir, ¿no? Si inclusive por ahí estamos manejando la hipótesis de que podríamos tener un modelo general y a partir de ese modelo general introducir solo algunos registros de los usuarios y tener esta combinación de modelo general particularizado que podría, ¿no? Eso ya no lo exploramos, pero podría mejorar o no los resultados para diferentes usuarios. Pues bueno, ahora sí que la pregunta de investigación que nos hacíamos, ¿es factible o no es factible? Sí, sí es factible. Yo creo que esa parte sí no tenemos duda alguna a partir de lo que nosotros establecimos. Y la recolección de los datos, no recolectamos demasiados datos, entonces también eso nos podría ayudar un poco a mejorar este modelo, tal vez recolectando algunos otros datos, tal vez, ¿no? Con esto sí los voy a agrupar para no hacer demasiado largo. Entonces, este sería el siguiente trabajo que quisiera platicarles. Este es un modelo donde si bien acá reconocimos la emoción, la clasificamos, ¿no? En función de un contexto, acá es diferente. Acá nosotros estamos generando la emoción. Estamos generando un modelo que podría ser insertado en un agente y que ese agente, pues, imagínense uno de estos monitos que no interactúan o que están, por ejemplo, en videojuegos como Zelda, donde si tienes un monito y ese monito tiene un comportamiento medianamente inteligente y aparte reacciona a las emociones que le estés emitiendo, o el caso que comentaba de Alexa, ¿no? Que estuviera consciente de reconocer a tu
tu emoción, y a partir de ahí generar un cierto comportamiento, ¿no? Entonces, eso requiere que tenga un modelo computacional de emociones sintético, y esta parte nosotros la generamos a partir de datos reales, y estos datos están bastante interesantes, ahorita les platico un poquito de ellos. Lo generamos a partir de datos reales. Obviamente, estamos hablando aquí del proceso emocional, entonces esto es súper ambicioso. Es una prueba de concepto, ¿no? Hay muchísimas cosas por explorar aquí todavía, pero este es un primer enfoque que creemos que por ahí va el camino, y ahorita con su retroalimentación igual y eso se confirma o no, y hoy hay que explorar por este otro lado, y realmente se los agradecería. Entonces, aquí agarramos datos nosotros nos lo facilitaron de un laboratorio suizo. Son datos de un estudio multicultural, multianual, multipaís, ¿sí? Donde fue recolectado por los psicólogos, y lo que se les pedía, o psiquiatras, se les pedía a los pacientes que describieran un evento emocionalmente significativo, ¿no? En texto libre, ¿no? Entonces, había eventos donde alguien decía: me siento muy mal, mi papá falleció en un accidente, yo iba manejando, me siento culpable. Describían realmente cuestiones muy personales. Estaban dentro del contexto de sesiones, con el psicólogo, con el psiquiatra. Y además de eso, se les pidió que caracterizaran este evento, ¿no? ¿Qué tan relevante fue para ti? ¿Lo podías predecir o no podías predecirlo? A raíz de que sucedió ese evento, ¿esperabas algunas consecuencias? ¿Violó alguna norma social, ética, moral que tú podrías llegar a tener? Y aparte la categorizaba, ¿no? En el del 1 al 5, ¿no? ¿Qué tanto violó alguna norma social, ética que podría llegar a tener la persona? Y además de estos datos, los etiquetaron con diferentes emociones. En particular les dijeron: asígnale a lo más 2 emociones a ese evento, porque en algunos casos los eventos podrían generar diferentes emociones. Y eso nosotros lo explotamos también buscando ahí un poquito más de decir, bueno, tenemos 9,102 registros, pero pues, si realmente están etiquetados con 2 emociones, pues podríamos tener alrededor de 18,000 emociones, ¿no? Y fue parte de los estudios que hicimos. De entrada les comento, estos datos ya habían sido explotados en el sentido de buscar algún tipo de caracterización con respecto a estas dimensiones de apreciación, y poder reconocer automáticamente las emociones. Sin embargo, los resultados no fueron buenos, ¿no? No fueron buenos. Obviamente, cuando llegaron estos datos a nosotros, que nos los pasaron, exploramos igual, ¿no? La posibilidad de poder hacer un reconocimiento, una clasificación a partir de los datos, y los resultados fueron igual negativos, ¿no? Entonces, esa parte sí la confirmamos, pero bueno, valía la pena, ¿no? Explorarlo. Y utilizamos estos datos nosotros para generar el modelo emocional, para que tuviera algún cierto tipo de comportamiento que se pareciera a cómo nosotros realmente nos comportaríamos, ¿no? Obviamente, estamos hablando de un proceso emocional muy complejo que bueno, fue ya explorado por nosotros y por terceros, y no se ven tendencias claras, ¿no? De qué podría estar generando. Entonces, a raíz de eso, esto es una prueba de concepto, ¿no? No es realmente un modelo emocional que sí está generando la emoción. Sin embargo, ahorita que veamos los resultados, nosotros vimos que nuestro modelo emocional se comportaba más o menos, o tenía algunas características de algo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, este modelo emocional nosotros lo generamos a partir o está generado como prueba de concepto para poder validar también algo importante, ¿no? Cómo los agentes artificiales alteran su proceso emocional. Por ejemplo, ok, yo percibo un evento, ¿no? Con cierta relevancia, con cierta novedad, eso me genera una emoción, yo hago algo para poder lidiar con esta emoción, y después hay una sobreexposición al evento, ¿no? Me volvió a suceder, me parece igual de novedoso, me parece igual de relevante, cómo ahora yo emito mis emociones a partir de ahí, ¿no?
Entonces, hay un proceso aquí que lo pueden decir así como un tipo de que la gente se acostumbra, o en algunos casos, en otros casos no te acostumbras. Entonces, o debemos nosotros de considerar un ciclo, una retroalimentación de parte del ambiente, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando aquí con las diferentes variables de apreciación, que es esto de novedad y relevancia y violación de normas y cosas por el estilo. Y estamos trabajando también con este factor, esta es la parte importante aquí, este factor, ¿no? Algo que afecta el cómo nosotros percibimos algo relevante o no relevante, ¿no? A lo mejor para una persona con una personalidad muy diferente a la mía, cierto evento puede no ser estresante y para mí puede ser muy estresante, ¿no? Entonces hay características que afectan cómo nosotros percibimos un cierto evento desde personalidad, desde género, desde cultura, desde contexto, desde el estado de ánimo que me encuentre en particular. Entonces, hay varios factores, ¿no? Igual, si nosotros generamos un modelo emocional, nosotros, a partir de datos, nosotros también queríamos un factor que surgiera a partir de datos. Y los datos que teníamos de los eventos emocionalmente relevantes estaban etiquetados también por el género del paciente, ¿no? Entonces nos permitió al menos utilizar una correlación, algo súper simple, como es hacer una prueba de concepto, también queríamos voltear a ver métricas simples. Alguien podría decir, oye, pues a lo mejor, ¿por qué no utilizaste la entropía, no? Pudo haber sido otra métrica. Sin embargo, andábamos buscando cosas bastante simples y utilizar entropía y utilizar alguna correlación o algún otro tipo de métrica podría ser factible, ¿no? Y a partir de ahí generamos un sistema de lógica difusa, utilizando como base para las reglas, para la inferencia, un algoritmo que se llama a priori, que simplemente analiza los subconjuntos de elementos que se repiten más en la parte de antecedentes que nos llevan a un consecuente, ¿no? ¿Cuáles son los contextos que eran más asociados a una cierta emoción, ¿no? Con un sustento estadístico, ¿no? Y lo metíamos a nuestro motor de inferencia y con eso obteníamos un valor desfusificado del nivel de emoción que podrían tener, ¿no? Entonces, de hecho aquí nada más está estas reglitas que estamos acá, que siempre son las típicas de la lógica difusa. Estas reglitas nosotros las generamos con datos, ¿no? Los datos que teníamos. Y con esto nos quitamos esta ambigüedad de que siempre, ¿sabes qué? Pues para tal contexto yo voy a suponer que se va a presentar tal emoción con cierto nivel, ¿no? Entonces, estas reglitas son las que nosotros generamos ahí. ¿Cómo modificamos nosotros los eventos para los agentes? Utilizamos igual unas funciones de membresía triangulares simplemente porque eran las más utilizadas. Teníamos clasificado, si recuerdan, fue algo que etiquetó la parte de los usuarios, ¿no? Tenía clasificado ahí el nivel de intensidad que tenían la emoción, ¿no? Entonces, nuestras funciones de membresía las pusimos con medio, bajo, alto, y lo que íbamos moviendo cada vez que nosotros generábamos el evento, metíamos aquí un sesguito, ¿no? Le modificábamos un poquito para, ¿sabes qué? Recibió algo y simplemente, pues, ¿qué línea tan derecha? Lo movíamos un poquito para acá o lo movíamos un poquito para acá, dependiendo de la correlación positiva o negativa, ¿no? Enteramente argumentable, de hecho, ni me atrevo a decir que esto efectivamente está o no. Lo único que estamos mostrando nosotros aquí es, podemos utilizar estos factores para modificar cómo los agentes se están comportando, y esta podría ser alguna manera en que nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Sobre todo aprovechando la lógica difusa, que normalmente es uno de estos enfoques que se utiliza para representar este tipo de ambigüedad, ¿no? Porque pues nadie dice estoy 0.7% de 0.7 de feliz, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, a partir de los datos que teníamos y a partir de esta capacidad de la lógica difusa para adaptarse a esa ambigüedad humana, pues nosotros optamos por lógica difusa, y a través de este sesgo lo metimos modificando las funciones de membresía de los niveles emocionales, ¿no? Entonces, aquí está, obviamente hay muchísimas más, pero esto es simplemente un extracto de todas las características de variables de apreciación que clasificaron los usuarios.
alguna correlación, una métrica de correlación con respecto a cada uno de los géneros. Generamos dos modelos emocionales, uno para felicidad y uno para tristeza. Utilizamos la correlación como este factor, ¿no? Esta métrica de qué tanto debería influenciar el factor género, pero igual, ¿no? Podrían ser otras. Y este es el algoritmo de predictivo, ¿no? Que son estas reglas if-then, que como les comento, realmente son algoritmos heurísticos que están explorando todas las combinaciones de los subconjuntos de valores de las variables de apreciación asociadas a las emociones y a los niveles de cada emoción, que también teníamos esa información, ¿no? Entonces, realmente son algoritmos bastante sencillos, no meten mucho. Y esto que está aquí son parte de los resultados, ¿no? Hay más reglas, pero solo incluí estas. Este es para el caso de la tristeza. Aquí, ¿cómo leer este tipo de reglas, ¿no? Recuerden, lo que tenemos como antecedentes son las partes son las partes de las variables de apreciación, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sucedió un evento, se esperan consecuencias de ese evento. Si medianamente se esperan consecuencias de ese evento, entonces, pues probablemente yo voy a estar triste, ¿no? Y con un cierto nivel, ¿no? De hecho, aquí las voy clasificando, ¿no? Entonces, estas reglas fueron las que salieron a partir del algoritmo a priori. A partir de ahí, estas reglas no son reglas que nosotros inventamos, ¿no? Sino son reglas que salieron a partir de los datos. Este es el caso de la felicidad, ¿no? Había obviamente algunas métricas de apreciación ahí, o variables de apreciación muy vinculadas a la alegría. Entonces, a raíz de ahí salieron, ¿no? Fue un evento placentero, sí, altamente, y lo causé yo. Aquí parece ser que causarlo uno o no causarlo uno puede ser no tan importante para la alegría, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, no lo causé yo, pero aún así fue un placentero, entonces eso me generó a mí una felicidad, ¿no? Y otra vez, este es solo un subconjunto de las reglas que nosotros obtuvimos. De hecho, aquí nada más estoy presentando de alta felicidad, pero tenemos para media y para baja. Igual, a partir de los datos que nosotros teníamos, agarramos tanto tristeza como felicidad porque es donde teníamos más datos, ¿no? Y aquí están algunos resultados experimentales que obviamente no hay un benchmark aquí, ¿no? Así como cuáles son las emociones que debió haber mostrado. No, entonces estos son resultados exploratorios y simplemente estuvimos ahí modificando, jugando un poquito con los diferentes modelos. Lo que tenemos acá en el eje de las X realmente es una cantidad de eventos generados sintéticamente, ¿no? Con diferentes valores de cada una de las variables de apreciación, ¿no? No es tiempo, no es tiempo. Este es el evento 1 y esta rebanada que está por acá está acá. Este es el evento más o menos 25 y es esta rebanada que está aquí, ¿no? Y esto lo mostramos así para poderlo comparar directamente con tristeza, ¿no? Eso era lo que nosotros andábamos buscando. Y de acá es simplemente algo que quisimos explorar, que podría no tener mucha relevancia para esta plática, de cambiar las funciones de membresía en lugar de que sean triangulares a trapezoidales. ¿Qué efecto tendría, ¿no? Dentro de la forma en cómo la gente, qué tanto nivel mostraría de felicidad, ¿no? Y aquí hay algo particular, que eso sí lo pudimos ver. Si nosotros vemos este que está por acá, es sin el sesgo, ¿no? Sin el sesgo del género. Sin el sesgo del género, cómo se comporta el agente, sin estar moviendo estas funciones de membresía de cada uno de los agentes. Sin el género, ¿cómo se comporta? Ok, se comporta así. Y ahora le metemos un poquito el sesgo que tiene cada uno de los géneros en función de la correlación que se tiene. Y lo que pudimos nosotros percibir, al menos para el caso de la alegría, es que el comportamiento es similar. O sea, sí hay algún tipo de afectación. Si notamos, aquí hay dos picos y acá nomás hay un pico y acá nada más hay un pico, ¿no? Entonces, un evento ya resultó diferente. Sin embargo, podemos ver así a simple vista que hay patrones que sí efectivamente se están repitiendo, ¿no? Aquí tenemos 2, 3 picos y acá tenemos 3 picos y acá tenemos, de hecho en este caso, 4 picos, ¿no? Pero estos picos que están por acá sí se están manteniendo. Entonces, aquí a lo más que podemos decir es, ¿sabes qué?
tienen un comportamiento similar, pero sí tienen sus peculiaridades, ¿no? Acá no hay un pico, acá no hay otro pico, ¿no? Que era lo que buscábamos, ¿no? Que nuestro factor, pues en este caso simplificado género, porque es lo que teníamos, y no otro más complejo, como por ejemplo personalidad, que también podría afectar. Pues sí, se comportan similar, o sea, nuestro sesgo sí mete un poquito de ruido. Ya si es el correcto o no, no podemos decir absolutamente nada de eso, pero también mantiene patrones similares a no tener un sesgo, ¿no? Entonces esto es un comportamiento no, digamos, esperado, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces es exploratorio. Y del otro lado de las trapezoidales, simplemente por la misma funciones, quedan machatitos, ¿no? Entonces, realmente esto fue simplemente como vamos explorando a ver qué pasa, era sencillo ejecutar experimentos con eso. Y podemos ver algo muy similar para la tristeza, ¿no? Que también aquí volteábamos a ver eso, que si checamos comportamientos enteramente diferentes entre tristeza y alegría, obviamente seleccionamos cosas muy, muy distintas, las reglas son muy distintas, las reglas también a partir de los datos nos hacen mucho sentido, inclusive ahorita pudimos interpretar una relativamente fácil, igual, ¿no? Los mismos comportamientos, ¿no? Este pico, pero con sus peculiaridades, ¿no? Cada uno de ellos. Y la otra, que creo que en esta es un poquito más sencillo, un género era menos, te presentaba rangos menores de valores, ¿no? Entonces, esa parte también sí pudimos notar, las respuestas en algunos casos se maximizaban, en otros casos se minimizaban, que fue algo como característico. Igual acá la simple la prueba de la función de trapezoidal, pero realmente esto no son muy relevantes, fue simplemente un resultado ahí que vamos explorando, ¿no? Porque obviamente hay muchísimas cosas que se pueden seleccionar, ¿no? Utilizamos nosotros aquí una descosificación del centro de gravedad que también es igual a las típicas, pero obviamente cambiaría con otra y a lo mejor el cambio de estas funciones o de todo el proceso de lógica difusa podría estar sustento a diferentes factores y hay muchísimos grados de libertad aquí, cosas a explorar que sí efectivamente más adelante nos gustaría atender, ¿no? Entonces, con eso quisiera dar por terminada la plática y súper interesado y ansioso por conocer su opinión y si tienen algunas preguntas, con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias de nuevo por esta segunda parte, mucho más exploratoria y se ve que mucho más emocionante, ¿no? También para ti por la expectativa que generan los experimentos que están haciendo y la minería de datos también. Entonces, bueno, pues si hay preguntas en lo que alguien levanta la mano o hace un comentario, me gustaría preguntarte, en una de las primeras láminas donde pones unas curvas rojas del modelo general y luego lo divides por género, que está amarillo, azul, rojo, antes. Esta. Sí. Aquí, es decir, hay unas líneas continuas de distintos colores, pero digamos, abajo hay una tabla y nombres que se refieren a distintos métodos, redes neuronales, random forest, logistic regression, naive Bayes. No entiendo bien, es decir, los puntos que, digamos, los cuadritos o los taches, etcétera, se refieren a la precisión lograda con cada uno de estos métodos con estos datos o cómo es. Es decir, yo aquí no entendí muy bien. Sí, justo eso, ¿no? Todos estos modelos que yo les puse aquí como por ejemplo, todos estos generales, ¿no? Es con todos los datos que teníamos disponibles, entrenamos una red neuronal, con todos los datos creamos un random forest, con todos los datos creamos una regresión logística y con todos los datos generamos un modelo bayesiano. Con todos los datos, ¿no? Entonces, lo que realmente se está viendo por aquí es este azulito que está por acá. Creo que con este que está por acá. Lo que nos está mostrando es que con todos los datos, cada uno de los diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado
tiene un comportamiento similar, ¿no? Eso es lo único que está por acá. Y ahora, si comparamos, por ejemplo, los amarillitos, ¿no? Estos que están por acá, los amarillitos. En este caso, aquí sí tuvimos algunas variaciones, ¿no? Con respecto, ¿no? Los mismos datos que se introdujo a la red neuronal, a la Random Forest, a Logistic Regression y el modelo bayesiano. Aquí sí hubo algunas variaciones, ¿no? Para los mismos datos. Y creo que me faltó decir que estos eran resultados de cross validation, ¿no? De tenfold cross validation, ¿no? Validation. Entonces, creo yo, bueno, esta es una técnica estándar para probar los modelos, ¿no? Entonces, sí, estas variaciones que tuvimos aquí para el caso de las mujeres, sí, pues resultó que la regresión logística, para este caso en particular, y el modelo bayesiano sí presentaban algunas mejoras, ¿no? Sin embargo, no quisimos, de hecho, creo que para el contexto de trabajo no nos metimos aquí, es mejor este o es mejor el otro. Bueno, esa parte ya sabemos que no hay ninguno, ni mejor ni peor, dependen de los contextos y los datos con los que esté trabajando y todo, ¿no? Sin embargo, lo que representa cada uno de ellos es efectivamente con qué datos se entrenaron, ¿no? Los azulitos son los 4 modelos entrenados con modelos generales. El rojo es exclusivamente de datos de un solo usuario. El verde de los hombres y el amarillo de las mujeres. ¿Y tienes alguna hipótesis de por qué el método de regresión logística y el de Bayes ingenuo fue más sensible, por decir, a los datos que vienen de mujeres? ¿O no te atreves a aventurar ninguna hipótesis? No exploramos sinceramente esa parte. En algún punto pensamos, ¿no?, incluir en la parte del análisis del artículo y optamos por no, simplemente por cuestión de focalizar, ¿no? Como que nos preguntamos, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? Nuestra pregunta de investigación era verificar la factibilidad a partir de ese tipo de datos contextuales, poder hasta cierto punto clasificar o reconocer las emociones, ¿no?, de los usuarios. Y no nos enfocamos, no escarbamos ahí a partir de por qué un modelo era mejor que otro a partir de ciertos datos. Y también no queríamos entrar en esta discusión creo que las redes neuronales te debió haber salido, son aproximadores universales, entonces te debió haber salido mejor y cosas por el estilo. Lo que sí cuidamos muchísimo, los mismos datos que se metieron a uno con el mismo procesamiento, se metieron al otro, bueno, cuidando los procesamientos que se realizan para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso fue algo que sí mantuvimos y de hecho, estaría tratando de adivinar si yo dijera, salieron mejores a raíz de esto. No, sinceramente no sabría decir. Lo que sí estoy seguro que los datos sí son correctos. Sí, para ese caso en particular salió mejor, pero y aquí entramos a esta parte, ¿no? Para este usuario en particular, pues si pareciera a lo mejor que el mejor era la regresión logística y en el otro, ¿por qué no? Entonces, esos son las diferentes problemáticas que entramos aquí con cuál modelo es mejor y para qué tipo de situaciones y simplemente lo seleccionamos por ser de los más utilizados y para sustentar nuestra parte de que sí, efectivamente era factible, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Mira, hay un comentario en el chat, bueno, comentario y pregunta, dice, muchas gracias, es de Carlos Alberto Martínez Migua, dice, me interesó la toma de datos del último experimento, la que era a partir de psicólogos y que provenía de otro país. ¿Pudieras explicar más a detalle el proceso que se llevó a cabo para esta toma de datos? Esa es la pregunta. Sí. Más a detalle de lo que el único detalle que creo que se me pudo haber faltado, porque si mal no recuerdo fueron 5 años y mayoritariamente son de datos de países europeos, aunque también había de Estados Unidos, o hay en la base de datos de Estados Unidos. Y todos fueron en el contexto
estas consultas de paciente psiquiátrico o psicólogo, dependiendo el caso. Las edades eran todos adultos, pero variaban muchísimo. En el género era distribuido uniformemente, no era algo significativo los cambios que se tenían. Más allá de esos detalles, no desconozco, puesto que fue una base de datos que nos facilitaron nosotros, precisamente el laboratorio que los recolectó. Entonces, en el artículo en particular de nosotros, pero no recuerdo exactamente la referencia donde están los datos, pero ahí viene exactamente donde tomamos los datos, y probablemente en ese artículo describan mucho mejor el proceso de la recolección de los datos y den mayor detalle, ¿no? Sí, ahí hasta cierto punto nosotros, para la parte del artículo, no, mandamos ya compré la batería. Mandamos la referencia. Para el celular. Perdón. Sí, gracias. Sí, pues, no puedo dar más detalles, ¿no? Como quisiera. De acuerdo, gracias. No sé, bueno, no veo a alguien que quiera preguntar, tampoco veo, a ver, aquí en el chat algún comentario adicional. Me gustaría preguntarte, es decir, ahora tú hiciste uso efectivamente de un conjunto de datos de un instituto suizo donde había pues el reporte por escrito de algún evento complejo, quizá traumático, de personas. Y a partir de ahí tú empezaste a hacer una minería de datos. Ahora, digamos, a través, digamos, digamos que esto es pues un instituto, supongo yo, académico que se dedica a esto y que tiene protocolos para el uso de este tipo de información, preservando seguramente el anonimato, la privacidad de cada persona bajo ciertos protocolos. En ese sentido, ¿en qué otro tipo de bases de datos hubiera y piensas tú que podrías hacer uso de ellas, tal que te dieran ciertos estándares que te permitan avanzar con esta propuesta que tienes? Sí, en definitiva es parte de, ahora sí que los datos son así como que oro hoy en día, ¿no? Y hasta nos regalan servicio, bueno, nos regalan servicio a cambio de que demos nuestros datos. De hecho, a partir de ahí desconozco la existencia de bases de datos similares. De hecho, fue algo que, como parte de la revisión del estado del arte, salió y estaba la oportunidad, contactamos a los autores del artículo y sí nos los pasaron. Obviamente anonimizados y todo esto. Y lo otro que normalmente se hace en este tipo de trabajos para no estar así como tan ciego, ¿no? Voy a crear esto, pero si no tienes algún sustento que te permita tener cierto sentido en la creación de tu modelo, se toman muchas veces de las redes sociales y después de tomarlo de las redes sociales se hace un etiquetado de los mensajes o posts o tweets o como le quieran llamar en el contexto de la red social que esté trabajando. Normalmente se agarra servicio provisto, por ejemplo, por Amazon, se llama Amazon Torque, donde se le pasa a un ejército de personas, se les paga un cierto número de centavos de dólar por cada pregunta o cada etiqueta que le pongan, y se etiquetan, ¿no? Este tipo de tweets o mensajes, ¿no? Que no dejan de ser una representación de una expresión humana que podría llevar una emoción ahí de forma inherente. Entonces, esas son las maneras donde uno acaba obteniendo los datos, ¿no? De redes sociales, pero metiendo un post-procesamiento. Y la otra, que es un poco más difícil, pero también es un esfuerzo que se tiene que hacer, es la recolección por nosotros mismos, ¿no? Como en el caso de que desarrollamos la aplicación de
la aplicación móvil, ahí el esfuerzo para desarrollar la aplicación móvil y para reclutar a los estudiantes o participantes y que nos permita ya obtener esta información con cierto sesgo, porque también está esta parte de tus emociones autoidentificadas. Alguien podría, por más de que yo diga, no, sí, estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz, y a lo mejor tengo depresión, no sé, pero yo expreso que estoy muy feliz, ¿no? Entonces hay un cierto sesgo en esos datos, pero ahora sí que es con lo que estamos trabajando, ¿no? Idealmente deberíamos de poder tener experimentos de recolección de datos en ambientes controlados, ¿no? Donde tuviéramos aquí protocolos muy estrictos, 2, 3 psicólogos, ¿no? Que estuvieran verificando las reacciones que podrían tener los participantes en función de ciertos eventos que se les están presentando, y a partir de ahí tener no una etiqueta emitida por la persona, sino por un externo que se asume más confiable, ¿no? que lo que llegamos a ser nosotros, porque tendemos a no transmitir, al menos lo que comenta la literatura, tiendes a no transmitir exactamente la emoción que estás percibiendo, o que estás sintiendo, perdón, que estás sintiendo en ese momento, y se le da mayor peso a lo que los demás perciben, independientemente de lo que uno diga. Entonces, realmente muchos de los esfuerzos de estos es de la recolección de los datos, y hay un proceso así muy delicado, ¿no? De poder acceder. Las emociones son algo privado, ¿no? Entonces, cuando dices a alguien, captura tus emociones, o inclusive en estos casos que los pacientes describían estos eventos emocionalmente significativos, de verdad en su mayoría son eventos tirándole traumáticos, ¿no? Sí, son muy fuertes. Y también eso marca o le da mucho valor a la base de datos, porque no tienes estos eventos que podrían considerarse ambiguos, sino son eventos muy claros, que las emociones a simple vista se veían muy marcadas, ¿no? Pero aún así todo el proceso emocional, y los caracterizaron, si mal no recuerdo, con 30 variables de apreciación, ¿no? Como esta de novedad, o qué tanto violaban tus normas sociales, o no se puede decir. Aún así, el problema, bueno, en mi caso no pude generar modelos que lo pudieran clasificar, y el caso de las personas que recolectaron tampoco obtuvieron resultados por esa parte, utilizando alguno de los enfoques de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces sí, el reto son datos, ¿no? De acuerdo, Octavio, gracias. Mi internet estuvo un poquitín inestable, pero mira, tenemos ha levantado la mano el doctor José Antonio Moreno. Adelante, por favor, doctor José Antonio. Perdón, muchas gracias. Muy interesante la plática del doctor Octavio, sobre todo la parte de lógica difusa, que es muy interesante para mí, para ver los mapas cognitivos difusos, para tratar esto. Pero yo quería preguntarle algo. ¿Cómo hace la diferencia entre emoción y sentimiento? Porque yo he leído un poco acerca de un neurofisiólogo que se llama Antonio Damasio, que es un portugués, y hace una diferencia muy marcada entre lo que son sentimientos, en lo que son emociones, perdón, y nos conllevan a un sentimiento, y parte uno de eso como un prejuicio. Sí. Ahí me declaro completo desconocedor, porque sí hay algunos autores que los llegan a manejar como similar o igual, y hay otros que sí efectivamente hacen distinciones entre cada uno de ellos. Y aquí con el afán de generar un poquito más de contexto, está la cuestión aquí también del estado del ánimo, que también en algunos casos, esto sí es más claro que lo separan, pero en algunos casos sí se llega a manejar independiente, ¿no? Entonces, sí, desde la perspectiva emocional, psicológica, de en qué punto podría yo mencionar algo como emoción, o qué punto podría mencionar algo como sentimiento, ahora sí que mejor ni hablo de eso, porque probablemente vaya a cometer algún error, pero ciertamente sí hay autores que lo consideran diferente, y proveen muy buenos argumentos para marcarlo como algo diferente. Y hay otros que simplemente en ningún punto se mencionan, ¿no? De la parte de emoción o sentimiento,
se maneja independiente, ¿no? Pero yo creo que conforme vaya avanzando esta área que es relativamente nueva, no tiene mucho, creo que lo primero, lo que lo hizo explotar es la capacidad de comercializar lo que nosotros mismos introducimos en las redes sociales, ¿no? Y de hecho ahí le llaman análisis de sentimiento, que es un poco fuera del contexto de la pregunta. Ahí le llaman análisis de sentimiento, ¿no? No es en sí la emoción de los autores, de los que están tuiteando o poniendo ahí sus mensajes en algún blog o algo por el estilo. Pero sí, estoy enterado de que marcan diferencias y algo así, pero no, en este caso prefiero ni siquiera emitir una opinión al respecto porque seguramente lo voy a decir errónea y no, se sale de mis alcances y mejor no opino. Gracias, Sí, pero ciertamente hay una diferencia. Sí. Muy amable, muy interesante, gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Octavio, por tu conferencia. Muy interesante y efectivamente se entra en un terreno que sigue siendo complejo, intrigante, retador de poder abordar. Y bueno, pues da gusto que lo hagas y que además te esté yendo bien. Como dices, tus artículos tienen citas, son utilizados. Felicidades por eso. Gracias. Y bueno, pues mira, nosotros te damos las gracias. Es un gusto haber tenido un seminario así disruptivo también de un egresado nuestro, también en esta ocasión. Y bueno, pues ya te haremos llegar el reconocimiento, el diploma correspondiente. Si tú quisieras añadir algún comentario final. Solo agradecerles su atención, agradecerles la invitación. Realmente, como les comentaba al inicio de la plática, para mí el Simvestab es muy importante, fue muy importante en mi formación. Hay un antes y un después y simple hecho de estar en contacto con todos ustedes, con todo el Simvestab, por la retroalimentación que me brindaron, en verdad, muchas gracias y todo un placer y encantado de estar aquí y ojalá si me siguen invitando yo aquí estoy y también si por ahí a alguien le interesó este tipo de proyectos, pues enteramente abierto, ¿no? De que se puedan unir al equipo de trabajo y seguro pues saldrán cosas interesantes. Mira, Octavio, levantó la mano Carlos Alberto Martínez Migua. Adelante, Carlos Alberto. Buenas tardes. Nada más quería comentarle, primero agradecerle por la plática y ahorita hice un comentario de que pues, yo me encuentro realizando un trabajo muy similar para mi doctorado y por lo mismo me llamó la atención eso de la recolección de la base de datos que mencioné hace rato. Yo quisiera, si se pudiera, poder comunicarme o contactarme con el doctor Octavio, pero más acá en privado, con más tiempo. No sé si tenga algún contacto que pueda proponer. Sí, de hecho, mi correo es octavio.gutierrez, lo pongo ahí en el chat, @itam.mx. Ahí está. Y con gusto ahí, si alguien quisiera escribirme, yo encantado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, Octavio, pues entonces muchas gracias de nuevo y nada más quiero comentar, digamos, ya es para los asistentes regulares al seminario, tú mismo estás invitado, por supuesto. Gracias. Que ya a partir de marzo, hasta ahora, digamos que retomamos el seminario departamental, ha habido 5 ponentes, todos ellos investigadores, hombres. Bueno, a partir de marzo ya vamos a reivindicar, vamos a hacer el equilibrio. Y bueno, empezarán ahora en marzo investigadoras, mujeres. Y bueno, pues el siguiente seminario es el 15 de marzo. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que es reivindicativa esta fecha. Es una acción positiva que se llama. Y entonces, bueno, pues nosotros de aquí prácticamente toda la primavera, todo el ciclo de primavera del seminario departamental será con investigadoras mujeres, 2 por mes en promedio.
Pues, a ver, pues eso, pues muchísimas gracias y buena tarde. Hasta te hago llegar el diploma. No, pues encantado de haber convivido con ustedes y pues muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.